Muy bien, estamos comenzando una nueva jornada de nuestro viaje por las tierras bíblicas y hoy debemos terminar la lección número 8 y comenzaremos con la 9 también, por lo menos hacer una primera aproximación. La lección número 8 tenía que ver con la historia de Ruth, la moabita, y todo el territorio que es las llanuras de Moab, y específicamente luego de la zona de donde era oriunda Noemí y a donde volvieron también, ¿sí? Que es el territorio de Judá. Voy a ir rapidito mostrando aquí en verde el recorrido que hizo inicialmente Elimelec con sus hijos y con Noemí desde Belén hasta las tierras de Moab, cruzando lo que sería el valle del Jordán y toda la cadena montañosa del este, ¿sí? Aquí tenemos ese gráfico donde vemos los dos puntos de llegada y de salida, y cómo ellos tuvieron que pasar toda esta cadena montañosa dibujada aquí en rojo, para poder bajar y venir a las llanuras de Moab en esta región. Habíamos destacado esta hermosa declaración de Ruth: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y habíamos contado también un poquito de cómo era el cálculo del tiempo, de los meses, de los años. En aquella época se dice que cuando ellas volvieron de Moab a Belén, era el tiempo de la siega, de la cosecha. Las cosechas eran en verano, pero no todas las cosechas eran al mismo tiempo. Había un tiempo de cosecha de lo que sería los granos, y luego eran época de cosecha de los árboles frutales, ¿sí? Dentro del grano habíamos destacado como la cebada, cuyo nombre sería la de cebada madura, se podría llamar Abib, también fue el nombre que se le puso al primer mes del año. Y junto con la aparición de la luna nueva iluminándose, se consideraba el primer día del primer mes del año, ¿sí? Y así comenzaba el año nuevo judío o hebreo. Hicimos esta diferencia, que ya la vemos en el libro de Éxodo, que es donde ellos empiezan a contar sus jornadas, ¿no es cierto? Y vemos cómo la cebada Abib, la cebada estaba Abib, es decir, estaba madura, pero no seca todavía, mientras que aparente el trigo y el centeno todavía estaban un poquito más verdes, por eso no fueron tan dañados por la plaga del granizo. Algunas fotos típicas de las cosechas, y destacamos nuevamente esto, ¿no? El recorrido obligó a Ruth y Noemí pasar el cordón montañoso del este, bajar al valle del Jordán y ascender nuevamente a las colinas centrales de Israel, donde estaba ubicada Belén, Jerusalén, Hebrón. ¿Sí? Este es el territorio que nos compete en el análisis geográfico de hoy, que es el territorio de Judá, que junto con el territorio de Efraín constituyen esa cadena montañosa central. Recuerden que la zona de Efraín más hacia el norte y la zona de Judá más hacia el sur, con algunas ciudades icónicas, ¿no? Como dijimos, Siquem o Shechem, Samaria, después habíamos visto, bueno, y las que vamos a ver hoy acá, Jerusalén, Belén, Hebrón. Bueno, esta es la distribución de la tierra en general en las 12 tribus, y vemos que todo el territorio al que estamos haciendo referencia hoy corresponde fundamentalmente a la tribu de Judá. Hicimos esta nota particular diciendo cómo había un territorio
territorio acá medio incrustado para Simeón, pero que históricamente después no tuvo ninguna presencia, no sabemos nada de lo que haya pasado, y de hecho se cuenta a Simeón dentro de las 10 tribus de Israel que luego desaparecieron, ¿no?, de la escena, mientras que Judá y Benjamín, como las tribus del sur, fueron las que sobrevivieron luego de volver del exilio. Hablamos un poquito de qué significaba el nombre de Judá y dijimos que etimológicamente significaría como dar gracias a Jah o dar gracias a Jehová, el nombre de Jehová o de el tetragramaton, ¿no?, como siempre decimos, Y, H, B corta, bueno, acá, ahí, Y, ¿sí? Yod, Hei, Pat, Hei, y H, perdón. Que al no conocer o al desconocer cuáles son las vocales, se nos hace muy difícil saber la pronunciación correcta. Se habla de Jehová, Yahweh, Jehová. Creo que lo más correcto es seguir leyendo solamente las consonantes o en forma respetuosa también decir el nombre o el Señor, ¿no?, o Hashem o Adonai, que es como el pueblo de Israel recuerda el nombre sagrado, ¿no? También hicimos un recorrido de el cambio en el sentido y en el significado de la palabra Judá, lo que sería lo que un nombre denota y lo que connota. Cuando hablamos de lo que denota un nombre, una palabra, hablamos del significado literal, etimológico, pero la connotación tiene que ver con todo el uso cultural que se le da a esa palabra, a ese término, a ese concepto, que ha ido variando a lo largo del tiempo con los diferentes contextos, ¿no? Entonces, siendo que inicialmente Judá o judío, mejor dicho, tenía una relación simplemente sanguínea, es decir, alguien que era de la familia de Judá, del patriarca, vemos cómo luego tuvo una relación étnica, sanguínea, pero también geográfica, es decir, la gente que vivía en el territorio que le pertenecía a la tribu de Judá. Fuera de sangre judía, es decir, descendiente de este hijo de Jacob o no. Si vivía en ese territorio, entonces se lo podía considerar como un judío, o como se lo traduce acá, judaítas. Se dan cuenta que esta forma de describirlo no es propio de nuestro castellano. Nosotros la única palabra que tenemos es judío, como gentilicio. Pero uno podría hacer diferencia entre un judío, un judaíta, un judeano, porque cada uno de ellos nos permitiría ver si estamos haciendo una referencia de algo étnico, geográfico, político, etc. Vimos cómo en la época ya del exilio se lo reconocía a Mardoqueo como el judío, y sabemos que Mardoqueo no era de la tribu de Judá, sino que era de la tribu de Benjamín. Entonces, aquí la idea de judío en esta época hacía referencia más bien al aspecto religioso, y podríamos decir que en esa época el único pueblo que tenía una religión monoteísta era el pueblo de Israel. Entonces decir Mardoqueo el judío es como decir, bueno, Mardoqueo el de la religión monoteísta, ¿sí? Ya en el Nuevo Testamento vemos cómo la mujer samaritana hace una distinción entre judíos y samaritanos, ¿sí? Ahí está hablando de esta diferencia étnica, pero también religiosa. Eran dos grupos monoteístas, eran dos grupos que seguían las enseñanzas y las tradiciones de Moisés, pero con algunas variantes. Entonces, estaban divididos, ¿sí? Luego vemos cómo aquí se hacía referencia
a la discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Sabemos que tanto étnicamente como de forma religiosa, ambos tenían cosas en común, ¿sí? Pero probablemente esta referencia a judío haga referencia a su inclinación política y a su ubicación religiosa, ya que estos judíos estaría haciéndose referencia a los habitantes de la provincia romana de Judea. Y esta provincia romana de Judea ya no era una división de las 12 tribus que vimos hoy, sino que era una división política hecha por el Imperio Romano. Entonces acá podríamos decir los judeanos, es decir, habitantes de Judea, los cuales podrían ser la mayoría hijos descendientes de Israel o no, y aún siendo descendientes de Israel, por vivir en una ciudad capital o en una región importante, serían diferentes a la gente del interior, a la gente de lo que sería de Galilea. Y lo mismo acá, esta misma referencia, cuando andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. En Galilea también había descendientes de Israel, entonces estos judíos no hacen referencia a los descendientes de Israel, sino es un gentilicio para los habitantes de la provincia de Judea. Y ya algo más contemporáneo, ¿qué significa ser judío? Bueno, cuando se forma el Estado moderno de Israel a mediados del siglo pasado, esa, vamos a decir, bandera judía de ser un verdadero judío se levantaba por gente que decía tener alguna ascendencia étnica, pero más que nada era una alianza política y no tenía nada que ver con lo religioso. Había cuenta de que muchos de estos líderes eran ateos. Y al día de hoy eso ha cambiado un poquito, debido a que quienes van marcando, vamos a decir, el termómetro de qué significa ser un verdadero judío o no, al día de hoy es más que nada los grupos más ortodoxos, que son los que están a cargo de muchas cosas que tienen que ver con el orden civil y las escribanías y todo eso. Entonces, ser un judío ahora depende de este criterio político religioso establecido por la ortodoxia religiosa de Israel. Con lo cual todo esto nos hace, como dijimos, nos obliga a tener bastante cuidado a la hora de hacer algún análisis o alguna declaración. Nosotros podríamos decir que podemos simpatizar con el judaísmo o de alguna manera querer imitar aspectos del judaísmo, pero obviamente no puede ser ni el judaísmo de ahora, ni el judaísmo de la Edad Media, ni el judaísmo que conformó el Estado de Israel. Tendríamos que remontarnos a lo que podríamos llamar la antigua fe de Israel, que sería nada más que nada menos las enseñanzas de Moisés y las explicaciones que nuestro Mesías y Salvador dio a todo eso, y dejar de lado todas las otras formas de expresiones judías que puedan existir. Muy bien, en cuanto al concepto de israelita, tendríamos que hacer lo mismo, ¿sí? Y tal vez en algún momento lo abordemos, porque acá entra en juego decir, bueno, ¿nosotros somos parte de Israel o no? ¿Somos un pueblo distinto? Algunos dicen, bueno, sí, la iglesia es una cosa, Israel es otra. Yo les propongo pensar que no necesariamente, pero obviamente antes de sacar cualquier tipo de conclusión, deberíamos definir qué significa ser un israelita, ¿no? Haciendo un análisis similar al que hemos hecho al definir qué significa ser judío. Muy bien, volviendo a lo geográfico, hablamos de los límites, y esta referencia que habíamos hecho para ubicarnos más o menos la altura, cuando vemos un mapa de relieve que no tiene divisiones políticas, resulta útil tomar el Mar Muerto como referencia para ver la ubicación ya en la cadena montañosa central,
la ubicación de las ciudades icónicas, ¿sí? Fíjense cómo Jericó había quedado ya en el Valle del Jordán, al norte del Mar Muerto, y Jerusalén ya la cadena montañosa, más o menos a la altura de donde comienza el Mar Muerto. Y siempre hablamos de este camino de Jerusalén a Jericó, por ejemplo, relatado en la parábola del buen samaritano. Belén, muy cerquita de Jerusalén, esto acá son 8 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Para que tome una referencia, 5 a 8 kilómetros, y Hebrón, ciudad importantísima en la historia de los patriarcas, más al sur. Este otro mapa o dibujo, ¿no? Un esquema visto desde el este, desde el mar Mediterráneo y mirando hacia el otro lado, ¿sí? Acá están las montañas de Moab, del otro lado están las llanuras de Moab, por donde vinieron las mujeres, seguramente cruzaron por aquí. Y bueno, las diferentes áreas geográficas, ¿sí? Que acá las tenemos detalladas. Las montañas de Moab, el río Arnón, probablemente el pasaje por donde ellas pasaron. Más al norte, las montañas de Amón, el río Jaboc, que es probablemente por donde los patriarcas vinieron desde Mesopotamia y entraron al territorio. Los altos del Golán, que es una especie de meseta, ya en la punta norte del país, en el extremo norte, el monte Hermón. En el centro todo el valle del Jordán, con el Mar Muerto, río Jordán, Mar de Galilea, y hacia el oeste tenemos las montañas de Galilea, acá está más o menos Nazaret, desde donde podíamos ver el monte Tabor, ¿sí? Que lo estuvimos viendo cuando analizamos todo el valle de Jezreel, que sería este valle de acá, ¿sí? Todo esto de acá. Acá tenemos el Monte Carmelo, que todavía no lo hemos estudiado, pero ya vamos a ir ahí. Y después tenemos la cadena montañosa central, que es de la cual ya hablamos, en verde, al norte lo correspondiente a Samaria, al sur lo correspondiente a Judá, y más hacia el oeste tenemos la Shefelá, o Cefelá, que es lo que vamos a ver en la próxima lección, que sería como un pie de montaña, una zona intermedia entre la llanura marítima, ¿no? La llanura correspondiente a las adyacencias del mar Mediterráneo, algo intermedio entre la llanura marítima y la cadena montañosa. Esto es lo que se conoce como la Cefelá, que se traduciría pie de montaña. Bueno, y aquí en rojo las ciudades que hemos mencionado: Samaria, Jerusalén, Belén, Hebrón. Vamos recordando estos nombres que son importantes. Una foto actual donde vemos que en color más cremita, más clarito, es el estado actual de Israel, y todo marrón más oscuro lo correspondiente a Jordania, y vemos que bueno, Jerusalén está dividida entre ambos países. Belén ya se encuentra en territorio jordano, lo mismo que Hebrón, ¿no? Lo mismo que Hebrón, más aquí hacia el sur. Nuevamente, la distribución y los mapas, mapa político de lo que fueron, fíjense las diferencias. La distribución original, luego de la conquista, en la época de Josué, vamos a decir, y después de los primeros reyes, y ya una vez que cayó el reino, antes, mejor dicho, de que caiga el reino del norte, cómo estaban ya distribuidos lo que sería el reino de Judá, aquí, el reino del norte de Israel. Fíjense que para esta época ya las tribus que tenían territorios al este del Jordán, en lo que sería la Transjordania, ya estaban perdidos. Solo teníamos reinos de moabitas, amonitas, y arriba lo que sería Damasco. Bueno, Edom al sur, que esto ya se mantiene, y también esta franja de aquí, conocida como la Franja de Gaza, que es un cinturón territorial que históricamente estuvo casi siempre ocupado por los filisteos, ¿sí? Ya vamos a ver eso en nuestra próxima lección.
Bueno, las características del terreno en este lugar son más o menos las mismas que en toda la costa del Mediterráneo, tanto en Europa como en África. Una piedra caliza que se puede trabajar, que se puede esculpir, y la ubicación de las montañas que van así como en oblicuo, ¿no? Acá tenemos en el mapa de arriba a la izquierda, perdón, las colinas de Judá que van en ascenso hasta la región más, hasta los vértices. Como ven, es un terreno que se puede trabajar, se puede excavar y observamos estos escalones hechos para el cultivo, ¿sí? Acá tenemos otra toma para que ustedes observen cómo se aprovechará la agricultura en estos territorios montañosos. Cuando leemos la parábola de la viña, allí que cuenta Isaías, fíjense que hablan de una viña en una fértil colina, es precisamente a este tipo de territorio. Acá habla cómo había zonas donde había que excavar para hacer los escalones, y habla de quitar las piedras. ¿Por qué quitar las piedras? Porque observen lo que es la tierra aquí, no es el humus, la tierra negra de nuestra pampa húmeda, ni siquiera la de acá de Formosa, ¿no? Un poco más arcillosa, pero una tierra de tierra, ¿no? Acá es más que nada un alto contenido de pedregales, ¿sí? Bueno, dice, edificó una torre en la parábola, se está haciendo una descripción de lo que habitualmente allí se veía. Estas torres servían de vigilancia y de refugio para animales y pastores. Lo que ya habíamos mencionado otras veces, la cantidad de vertientes en esta zona, que por las características de la piedra es común que se puedan formar procesos de agua subterránea, ¿no? De agua que va intra la montaña. Bueno, acá tenemos del otro lado de la cadena montañosa central lo que sería el desierto de Judea, ¿sí? Recuerden que la palabra que usamos es midbar en hebreo para desierto, y que nos permite hacer la distinción y no confundirnos con el desierto del Sahara, que es de arena pura. Esto es la zona desértica o poco poblada, conocida como desierto. Bueno, otra toma. El desierto de Judea tiene zonas de mucha pendiente, precisamente al ser una piedra blanda, en el paso de los miles de años, el agua va excavando y va generando un cauce cada vez más profundo, ¿no? Excavando en la roca. Por eso se habla de wadis o vados profundos y estrechos, como cañones. También permite la formación de cuevas naturales, lo cual sirve para refugio. Siempre se ha usado para habitación y para refugio. Precisamente en alguna de estas cuevas es donde estuvo escondido en el desierto de Judea el rey David escapando de Saúl. Y también fue usado acá, cuenta el apunte, en las últimas rebeliones de Bar Kokhba en el año 130, si mal no recuerdo, una de las últimas revueltas que tuvo el pueblo de Israel antes de ser prácticamente aniquilado, ¿sí? Bueno, también hay zonas de mucha vertiente de agua que permite el crecimiento y la vegetación, como es el oasis de Ein Gadi. Acá tenemos en el cauce o adyacente a otro de esos vados, de esos cauces de río, el Nahak Kidrón. El Kidrón es el torrente de Cedrón, que nosotros conocemos porque es un vado de un río que luego pasa
junto a la colina donde está asentada Jerusalén, y por eso era un vado que comúnmente Jesús pasaba cuando iba desde Jerusalén al Monte de los Olivos, ¿sí? Ya lo veremos cuando andemos por la zona de la ciudad, pero bueno, fíjense cómo también eso permitía las construcciones adyacentes a estos vados, que eran los que iban a recuperar agua en la época de lluvia. Impresionante las construcciones hechas en esas laderas tan escarpadas, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que sucede en esa región montañosa. Los vientos húmedos provenientes del oeste traen el agua del mar Mediterráneo, descargan el agua en esa ladera de la montaña, mientras que en el lado este los vientos son más secos y hay menos precipitaciones. Por eso esta es la zona del desierto de Judea, donde vimos recién, y esta es la zona donde vimos las laderas cultivadas, ¿sí? Por este mismo motivo es que es esa diferencia, ¿sí? Entonces podríamos decir que el territorio de Judá es la convergencia de dos tipos de poblaciones. Por un lado los agricultores, más bien al oeste, que da lugar a una vida más sedentaria, y es donde vimos estas terrazas agrícolas, ¿sí? Terraza era la palabra que quería decir y no me salía. Mientras que hacia el este y al sur, siguiendo los vados, siguiendo estas cuencas, los wadis o los nahals, tenemos más bien la presencia de pastores, gente más nómada que se va moviendo más donde hay agua, donde crece alguna pastura, y también por esa presencia de lugares recónditos, la posibilidad de que hubiese diferentes tipos de malhechores, ¿no? Ahí al acecho. Muy bien. Acá podemos tener por ahí el contraste de lo que es el vado de un río, ¿sí? El Nahal y toda la vegetación que podemos hallar en un lugar así. Probablemente algunos de estos vados son los que Ruth y Noemí cruzaron para llegar a Belén. Y yendo más hacia el este, ya lindando con el Mediterráneo, vemos cómo la vegetación se hace todavía mucho más abundante y generosa. En cuanto al cultivo de la zona, se dice tradicionalmente que hay 7 cultivos distintivos de la tierra de Israel: el trigo, la cebada, los olivos, las granadas, los higos, las uvas y los dátiles. De hecho, cuando el Señor dice que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, muy probablemente esa referencia a la miel esté refiriéndose a no la miel de las abejas exclusivamente, sino también a ese néctar emanado de los dátiles, ¿sí? Entonces fíjense cómo en Deuteronomio se mencionan todos estos productos de la tierra. Fíjense qué hermoso. Esto es un racimo de dátiles. ¿Alguno de ustedes probó dátiles alguna vez? No. ¿No? Bueno, realmente son muy ricos. Sí, yo he comido en Túnez cuando estuve, en Marruecos pude comer, ahí hay muchísimo. Y bueno, a la familia de Cecilia también, por ser armenios y tener las costumbres culinarias así muy parecidas, había también. Se comía mucha aceituna, mucho dátil. De hecho, acostumbraban inclusive a comer aceitunas con la merienda, ¿sí? Comerse pan con manteca y aceitunas. Una cosa bastante rara para nosotros, pero bueno. Voy a probar, la aceituna me encanta, así que voy a hacer esa mezcla. Sí, aceituna negra, yo comía muchas aceitunas negras. Aceitunas negras, pan con manteca, sí. Que bueno, yo no las podía ni ver, pero como tenía que hacer buena letra,
cuando era candidato de Cecilia, entonces comía igual, preso. aunque las odiaba. Decía, uy, qué rico, qué rico. Exactamente, exactamente. Muy bien, y los dátiles, sí, los dátiles son realmente muy ricos. Tengo una anécdota, tengo un primo que corría triatlón, ¿no? Y mi abuelo lo llenaba, lo preparaba, entonces no sé dónde había leído mi abuelo que los dátiles tenían mucha energía para los corredores, entonces el viejo se gastó no sé qué cantidad de plata para comprarle dátiles a mi primo, porque... Y bueno, en una de las vueltas de la corrida le pasa la bolsita con los dátiles a mi primo que venía muerto, agarró la bolsa, la tiró a la miércoles, no comió nada, los dátiles, así que quedó la anécdota ahí. No sirvieron para nada los dátiles del abuelo. Bueno, continuamos aquí. ¿Me están recibiendo bien ustedes? Porque la imagen se frisa un poco y no sé si soy yo o son ustedes. No soy yo, sos vos, primero. Exacto. Y se recibe bien, pero a veces se corta un poquito, pero muy poquito, segundos, milésima de segundo. Muy bien, continuamos ahí. Acá en la zona, como dijimos, por el cultivo de la uva también y las características de la piedra, se podían hacer este tipo de lagares, ¿no? De lugares para prensar y separar el aceite o el jugo de la vid. Bueno, Hebrón es uno de los lugares icónicos en esta región montañosa de Judá, fue la base de Abraham y de los otros patriarcas también. Vemos que ahí nos dice que Abraham habitó en la encina de Mamre que está en Hebrón y allí edificó un altar. Cuando se habla de las encinas, se haría referencia a este tipo de árbol que aquí lo traducen como roble. La verdad que yo no conozco nuestros robles como es el árbol nuestro, pero bueno, este sería su nombre, vamos a decir, científico, ¿no? Como para poder hacer la analogía. Eso es todo un trabajo aparte, lo mismo que con los animales, poder hallar por ahí el nombre que es más propicio a nuestra forma de denominarlo. Y en Hebrón tenemos actualmente esta fortaleza, esta estructura construida ya por Herodes el Grande, donde se encontraría aquí detrás la tumba de los patriarcas, ¿sí? La tierra que compró Abraham para enterrar allí a su esposa y después también estuvo allí enterrado él y sus hijos. Entonces, bueno, esto es en Hebrón. Hebrón también es conocida por haber sido el lugar, la zona que conquistó Caleb, ¿no? Y esa frase tan hermosa que él le pudo decir a Josué, dame ese monte. dice, ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, hablando, no, aquel día son 80 años atrás, ¿no? Porque tú oíste aquel día que allí habría anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo a Caleb, que ya era un hombre de por lo menos 80 y tantos, ¿no? Y le dio a Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone, ¿sí? Se la dio por heredad, pero Caleb tuvo que ir y expulsar a los gigantes que habitaban allí. Así que realmente la fidelidad de este hombre, que dicho sea de paso, en algún momento tenemos que hacer un estudio de su genealogía, pero Caleb no era hebreo, ¿sí? No era hebreo, fue uno de los tantos que junto con los hebreos, con los descendientes de Jacob, salieron de Egipto. Pero indudablemente fue un hombre convertido al Dios de Israel y fue asimilado como parte del pueblo de Israel, así como también podemos decir que nosotros fuimos, ¿no es cierto?, injertados en el olivo natural.
Hebrón también fue la primer capital de David, cuando él reinó en las tribus, sobre la tribu de Judá, ¿no? Sobre la primera etapa de su reinado. Otra de las ciudades icónicas en esa cadena montañosa es indudablemente Belén. Ya volveremos a Belén en algún otro momento, cuando hablemos del lugar de nacimiento de Jesús. En Belén tenemos también la tumba de Raquel. Allí murió Raquel y la sepultaron en camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue depositada, ¿sí? Y volviendo a nuestra historia central, vamos a ver un poquito más sobre Noemí y Ruth. Se nos dicen entonces que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, es decir, al comienzo del año. Y acá, bueno, hacer algún punto aparte para hablar un poquito de alguna de estas celebraciones que Dios instituyó para su pueblo. Tenemos la fiesta de la Pascua, que iba a ser a los 14 días del primer mes, por eso era tan importante determinar el comienzo de la siega de la cebada, ¿sí? Se hace una diferencia, tenemos que hacer una diferencia entre lo que son las primicias y lo que es el reshit, ¿sí? El reshit es la presentación de esta primera gavilla de cebada, ¿sí? La presentación de la primera gavilla de cebada es el reshit, que es como una muestra de la cosecha, pero anticipada, es decir, no es un fruto que está ya maduro para cosecharse, sino que se toma lo que mejor al agricultor le parece que puede hacer, anhelando, se dice, que esta muestra sirva para que Dios haga que toda la cosecha sea igual que esta primera muestra, ¿sí? Eso sería esta primer gavilla, este primer manojo que se presenta delante de Dios. Y después sí está la primicia propiamente dicho, que ya es la presentación de los primeros frutos de la cosecha propiamente dicha. Muy bien, entonces este es el territorio. Acá tenemos el Nahal Arnón o el Wadi Mujib, como se dice en árabe. Esto sería árabe y Nahal Arnón sería en hebreo, y es este cauce por el cual probablemente Ruth y Noemí pudieron pasar desde la llanura de Moab, cruzar acá, cruzar acá, cruzar acá y venir aquí, ¿sí? Que sería más o menos por aquí. ¿Está? Acá tenemos otra toma para que observemos cómo se va formando especies de pasadizos, ¿no? Entre la montaña esculpida por el mismo flujo de agua. Y tenemos acá esto, que no se asusten, no lo vamos a leer, pero es interesante. En Levítico capítulo 23 tenemos lo que probablemente en sus Biblias aparezca como las fiestas del Señor, por lo menos así debería aparecer. Y se hace una referencia a los diferentes momentos en el cual el pueblo de Israel debía tener una fiesta solemne. Fíjense que son santas convocaciones. No se trata de un calendario festivo, no se trata simplemente de una cosa cultural, sino que eran convocaciones santas que Dios había establecido. Una de ellas es el día de reposo, la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, que se celebraba 50 días después, la fiesta de las trompetas, el día de expiación, ¿sí? Entonces, sin entrar en detalle en esto, quiero hacer un punto acá.
Fíjense, ustedes podrán decir, bueno, está bien, es el detalle de cada una de las fiestas. Sin embargo, quiero hacer una nota sobre este versículo. Fíjense, el Señor va describiendo un montón de fiestas. En el medio de la descripción tenemos el versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, está hablando de la cosecha, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para que el pobre y para que el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. ¿No? Llama muchísimo la atención que en medio de la descripción de un calendario de fiestas anuales, Dios haga un mandamiento sobre cómo se tenía que hacer la cosecha. Esto tiene toda una simbología, que es lo que les voy a dejar ahora a consideración, pero antes de entrar en la simbología queremos decir que este mandamiento que está acá fue el mandamiento que le permitió subsistir a Ruth y a Noemí, porque ellas entraron a los campos de Judá, al territorio que pertenecía a Booz o Boaz, que era un pariente lejano de la familia de Noemí, del esposo de Noemí, y Ruth, haciendo uso de este mandamiento, pudo tomar parte de los rincones del campo que no se debían espigar y recolectar todo lo que se iba cayendo de los manojos que iban levantando los agricultores. Entonces es tremendo observar cómo hay detalles en los mandamientos de Dios que tienen un objetivo, tienen una razón de ser que va más allá del entendimiento y, digamos, Dios no nos tiene que dar explicaciones. Imagínate que Moisés o Josué o alguno de los primeros líderes mira este calendario de fiesta y dice, bueno, muy bien, acá nos organizamos el año, ya sabemos la fiesta que Dios quiere que hagamos. Y de repente leían este versículo. Imagínate que yo, si hubiera estado leyendo esto, le diría, Señor, pero ¿qué tiene que ver este versículo con el calendario de fiesta? ¿No? ¿Para qué me hablas de esto? No tiene nada que ver, está desubicado acá. Bueno, Dios seguramente me diría, usted cállese la boca, obedezca y no pregunte, ¿no? Porque había un motivo por el cual estaba este mandamiento y les propongo considerar que el primer motivo por el que estaba este mandamiento era para poder ser de bendición a esta mujer que en un estado de orfandad, de indefensión total, habría de ser luego la abuela del rey David y estaría la genealogía del mismo Jesús. Y con este mandamiento ella pudo subsistir. El segundo motivo que encontramos acá, que aparezca este versículo descolgado, entre comillas, tiene que ver con la simbología global de las fiestas, ¿sí? La simbología global de las fiestas. Y el escenario profético. Nosotros tenemos básicamente dos tipos de fiestas. Una sería las fiestas de la primavera, primavera-verano. Otras serían las fiestas del otoño. Entre medio de la descripción de estos dos grupos de fiestas, ¿sí? Las de la primavera y las del otoño, tenemos este mandamiento. Este mandamiento podríamos decir que es básicamente una ayuda para el extranjero y para el desvalido, ¿no? Entonces, cuando miramos la simbología profética de las fiestas, vemos que las primeras fiestas, las de la primavera, están íntimamente relacionadas con lo que fue la primera venida del Mesías. Tomemos como ícono de referencia la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua es, sin lugar a dudas, contiene una simbología que se cumplió en la primera venida del Mesías. Sin embargo, las fiestas de otoño tienen una simbología que indudablemente se relacionan con el regreso del Mesías. Tomemos como
símbolo más icónico, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, aquí, era una fiesta que tenía varias características. Primero, no se sabía nunca el día exacto en el que se debía festejar, porque se celebraba en el mes séptimo, pero el primer día del mes. Y como dijimos, para identificar el primer día del mes había que esperar que la luna se ilumine, y eso podía variar de un mes a otro. Entonces es una fiesta que nadie sabía el día y la hora en que habría de comenzar. Y por supuesto era una fiesta que cuando se comenzaba a celebrar se hacían tocar unas trompetas, y era el tiempo donde tradicionalmente se coronaban a los reyes. Bueno, más claro y más vinculado con el regreso del Mesías no podría estar. Entre medio de estas dos fiestas se abre este paréntesis, ¿sí? Que en el mandamiento de Levítico habla de la ayuda al extranjero. Indudablemente en el devenir de la historia de la humanidad, entre la primer venida del Mesías y su regreso, este periodo es el que estamos viviendo ahora, y vemos que en la misericordiosa mano de Dios estamos recibiendo el sustento a todos aquellos que, siendo extranjeros y advenedizos, tenemos parte de alimentarnos y ser parte del pueblo de Dios. Como conclusión podríamos decir, es el tiempo de acercarnos a los campos y cosechar el fruto reservado para nosotros y gozarnos en la misericordia de Jehová. Muy bien, hasta aquí con este primer tema.